Hola a todos. Hoy exploraremos una pregunta fundamental que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: ¿qué sucede cuando morimos? La muerte es una realidad inevitable que todos enfrentaremos, y entender qué ocurre después de la muerte es crucial para nuestra fe y esperanza. En este capítulo, abordaremos esta cuestión desde la perspectiva de la Biblia, nuestra fuente de verdad sobre el destino final de cada ser humano. La pregunta sobre qué sucede después de la muerte no es nueva. A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han ofrecido respuestas variadas. Algunos creen en el cielo y el infierno, otros en el purgatorio, y algunos sostienen que simplemente dejamos de existir. Sin embargo, como cristianos, nuestra guía definitiva sobre este tema proviene de las Escrituras. La Biblia es clara en su enseñanza sobre la vida después de la muerte, y es fundamental entender sus enseñanzas para tener una perspectiva correcta. A menudo, las Escrituras se refieren a la muerte como un sueño, como se ve en pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 13-14, que dice: «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». En este pasaje, la muerte se describe como un sueño, una metáfora que indica que la muerte no es el final absoluto, sino una transición. La imagen del sueño se usa para transmitir que la muerte es temporal para aquellos que están en Cristo, y que la esperanza de resurrección está segura. Además, en Juan 11, 11-14, Jesús se refiere a la muerte de Lázaro como un sueño. Dicho esto, les dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Entonces dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús había hablado de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Esta referencia subraya que la muerte, aunque severa, no es el fin definitivo para los creyentes. Para profundizar en lo que sucede después de la muerte, es esencial considerar el testimonio de Jesús y los apóstoles. En Lucas 11:43, Jesús promete al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este versículo muestra que, para los creyentes, la muerte resulta en una inmediata presencia con Cristo en el cielo. Jesús no mencionó un periodo de espera o un lugar de purificación, sino que prometió la presencia inmediata en el paraíso. Además, en Filipenses 1, 21-23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Aquí, Pablo muestra claramente que la muerte resulta en una unión inmediata con Cristo, sin necesidad de pasar por un purgatorio o un estado de inconsciencia. La Biblia también nos da una visión del destino eterno a través de la enseñanza sobre la resurrección. En 1 Corintios 15, 52-53, se nos dice que, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Esto subraya que, al final de los tiempos, los cuerpos de los creyentes serán transformados para vivir eternamente en la presencia de Dios. En conclusión, la Biblia nos ofrece una visión esperanzadora y clara sobre lo que sucede después de la muerte. Para los creyentes en Cristo, la muerte es una transición hacia una existencia eterna con Él, y no un final absoluto o un estado de inconsciencia. Comprender estas verdades nos ayuda a enfrentar la muerte con esperanza y confianza, sabiendo que nuestra vida después de la muerte está segura en las manos de nuestro Salvador. Espero que esta exploración te haya ayudado a entender mejor la perspectiva bíblica sobre la vida después de la muerte. En los próximos capítulos, profundizaremos en las diversas creencias y enseñanzas relacionadas con el destino eterno según la Biblia. Quédate con nosotros para continuar esta importante conversación. Capítulo 2. Creencias populares y la Biblia. En la actualidad, existen diversas creencias populares sobre el destino después de la muerte. Algunas personas creen que iremos al cielo o al infierno, otros sostienen que pasamos por un purgatorio, mientras que algunos consideran que simplemente entramos en un estado de sueño inconsciente. Para entender cuál de estas creencias se alinea con la enseñanza bíblica, debemos consultar las Escrituras y examinar qué nos dicen sobre el destino eterno. La creencia en el cielo y el infierno. La creencia en el cielo y el infierno es una de las más antiguas y ampliamente aceptadas. En la Biblia, el cielo es descrito como el lugar de eterna felicidad y comunión con Dios para los creyentes. Jesús, en Juan 14, 2-3, dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este pasaje revela que Jesús ha preparado un lugar especial en el cielo para aquellos que creen en Él. Por otro lado, el infierno es descrito en la Biblia como el lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios. En Mateo 25, 46, Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Aquí, el contraste entre el destino eterno de los justos y los injustos está claramente delineado. El infierno es presentado como un lugar de tormento y separación eterna de Dios. El purgatorio y las Escrituras. La doctrina del purgatorio, que es común en la tradición católica romana, sostiene que hay un estado intermedio en el que las almas se purifican antes de entrar al cielo. Sin embargo, cuando examinamos las Escrituras, no encontramos un respaldo claro para esta creencia. Los libros deuterocanónicos, como 2 Macabeos, que algunos utilizan para apoyar la doctrina del purgatorio, no forman parte del canon bíblico aceptado por todas las denominaciones cristianas. En lugar de encontrar un purgatorio, la Biblia enseña que la obra de redención de Cristo es completa y suficiente. En Hebreos 10, 10-12, leemos: «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez los sacrificios por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Este pasaje subraya que el sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación, sin necesidad de un lugar de purificación adicional.
La doctrina del sueño del alma. Otra creencia popular es que, al morir, entramos en un estado de sueño inconsciente hasta la resurrección final. Esta doctrina, a veces llamada doctrina del sueño del alma, se basa en pasajes bíblicos que describen la muerte como un sueño. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 y 13, Pablo dice: «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». La metáfora del sueño se usa aquí para ilustrar la temporalidad de la muerte para los creyentes. Sin embargo, la idea de un estado de inconsciencia completa después de la muerte no se alinea completamente con otros pasajes bíblicos que indican una conciencia inmediata en la presencia de Dios o en el castigo. Jesús, en Lucas 11 y 43, promete al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», mostrando que la conciencia y la presencia con Cristo son inmediatas después de la muerte. Conclusión. Al consultar las Escrituras, encontramos que las creencias populares sobre el destino después de la muerte tienen variados niveles de respaldo bíblico. La Biblia claramente enseña sobre la existencia de un cielo y un infierno como destinos eternos, mientras que las ideas de purgatorio y un estado de sueño inconsciente no están plenamente confirmadas por la palabra de Dios. Es vital para los cristianos basar sus creencias en lo que las Escrituras enseñan y no en tradiciones o interpretaciones humanas que puedan desviar la verdad revelada por Dios. En los próximos capítulos, profundizaremos en los detalles de la vida después de la muerte según la Biblia y cómo estas enseñanzas deben influir en nuestra vida diaria y nuestra esperanza eterna. Sigue con nosotros para obtener una comprensión más profunda de este tema crucial. Capítulo 3. El purgatorio y su ausencia en la Biblia. El concepto del purgatorio es una creencia prominente en la tradición de la Iglesia Católica Romana. Según esta doctrina, el purgatorio es un estado intermedio en el que las almas se purifican antes de entrar al cielo. Sin embargo, cuando examinamos la Biblia, descubrimos que esta idea no se encuentra en las Escrituras y no está respaldada por la palabra de Dios. La doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio sostiene que las almas de aquellos que mueren en gracia, pero que aún no están completamente purificadas, deben pasar un tiempo en purgatorio para ser purificadas de sus pecados restantes antes de entrar en la presencia de Dios. Esta creencia se basa en la tradición de la Iglesia Católica y en algunos libros deuterocanónicos, como 2 Macabeos, que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. El libro de 2 Macabeos 12, 42-45 menciona una práctica de oración por los muertos, y es uno de los pasajes que los defensores del purgatorio utilizan para apoyar su doctrina. El texto dice: Judas Macabeo, líder de las fuerzas judías, también hizo una colecta, tomando un dracma por cada hombre y envió a Jerusalén alrededor de 2,000 dracmas de plata para ofrecer un sacrificio por el pecado. Fue un pensamiento sagrado y piadoso. Así, él hizo expiación por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Sin embargo, es importante reconocer que estos libros no son considerados canónicos por todas las denominaciones cristianas y, por lo tanto, no tienen la misma autoridad que el resto de las Escrituras. La ausencia del purgatorio en la Biblia. Cuando se revisan las Escrituras, no se encuentra ninguna mención explícita del purgatorio.
La Biblia presenta una visión clara de la vida después de la muerte, enfocándose en el cielo y el infierno como destinos eternos. La enseñanza bíblica sobre la redención es que la obra de Cristo en la cruz es completa y suficiente para la salvación. En Hebreos 10:12, se afirma: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez los sacrificios por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este pasaje deja claro que el sacrificio de Jesús es suficiente para la redención y que no es necesario ningún proceso adicional de purificación después de la muerte. En 1 Juan 2:2 también leemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La idea de que la obra de Cristo en la cruz es completa y suficiente para todos los pecados de los creyentes es fundamental para la comprensión del cristianismo. Si el sacrificio de Cristo fuera insuficiente y necesitáramos un estado intermedio para la purificación, estaríamos cuestionando la eficacia de su sacrificio. La enseñanza de la Biblia sobre el estado después de la muerte. La Biblia enseña que, al morir, el destino de cada persona es sellado y no hay más oportunidades de cambio después de la muerte. En Lucas 16:22-23, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde se describe cómo ambos personajes van a lugares distintos después de la muerte. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta historia ilustra que después de la muerte, las almas están en un estado consciente y su destino es irreversible. Conclusión. El concepto del purgatorio, aunque es una parte integral de la tradición católica romana, no tiene respaldo explícito en la Biblia. Las Escrituras enseñan que la obra de Cristo es completa y suficiente para la salvación, y que el destino eterno de cada persona se determina al momento de la muerte. El purgatorio, como un estado intermedio de purificación, no se encuentra en el canon bíblico y contradice la enseñanza clara de la Biblia sobre la suficiencia del sacrificio de Cristo. La Biblia presenta dos destinos eternos: el cielo para los justos y el infierno para los injustos. Como cristianos, es crucial que basemos nuestras creencias en la palabra de Dios y no en tradiciones o interpretaciones humanas que puedan desviar de la verdad revelada en las Escrituras. En los próximos capítulos, exploraremos más a fondo los conceptos de cielo e infierno según la Biblia y cómo estos destinos deben influir en nuestra vida diaria y esperanza eterna. Acompáñenos para una comprensión más profunda de estas verdades fundamentales. Capítulo 4. La expiación de Cristo. En el corazón de la fe cristiana está la convicción de que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es completamente suficiente para la expiación de nuestros pecados. Sin embargo, la doctrina del purgatorio presenta una perspectiva que sugiere que esta expiación no es completa. Según esta creencia, las almas deben pasar por un estado intermedio de purificación antes de entrar al cielo. Esta visión contrasta profundamente con lo que nos enseñan las Escrituras sobre la obra redentora de Cristo. El sacrificio de Cristo, completo y perfecto.
La doctrina del purgatorio implícitamente cuestiona la suficiencia del sacrificio de Cristo. Según esta doctrina, aunque la muerte de Jesús proporciona una base para la salvación, aún se requiere un proceso adicional para limpiar a las almas de sus pecados restantes. Esta idea se aleja del mensaje central del Evangelio, que enseña que el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente para la redención de la humanidad. En 1 Juan 2, 1, 2, leemos: «Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Este pasaje resalta dos aspectos cruciales. Primero, que Jesús es nuestro abogado y, segundo, que su sacrificio es una propiciación completa por nuestros pecados. La palabra propiciación se refiere a un sacrificio que satisface la justicia divina, lo cual significa que no queda ninguna deuda pendiente para que sea saldada en otro lugar o de otra manera. La eficacia del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesús es presentado en la Biblia como una obra final y completa. En Hebreos 10, 10-12, se afirma: «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez los sacrificios por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí, el autor de Hebreos subraya que el sacrificio de Jesús no necesita ser repetido ni complementado por ninguna otra obra. Su sacrificio fue suficiente para la purificación de nuestros pecados, una vez y para siempre. La implicación de un sacrificio incompleto. Si la doctrina del purgatorio es correcta, implicaría que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para cubrir todos los pecados. Esto contradiría directamente las enseñanzas de la Escritura. Jesús mismo dijo en Juan 7:30, «Consumado es». Estas palabras, pronunciadas por Cristo en la cruz, indican que su obra redentora estaba completa y había alcanzado su propósito. No había necesidad de añadir más sacrificios o sufrimientos para lograr la redención. La enseñanza de las Escrituras sobre la expiación. La Biblia enseña que, por medio de la fe en Jesús y su sacrificio, somos justificados ante Dios. En Romanos 5:1 se dice: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta justificación no es un proceso gradual ni requiere etapas adicionales. Es una declaración final de la justicia que se recibe a través de la fe en Cristo. Además, en Hebreos 9:28 se afirma: «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Esta promesa de una segunda venida sin relación con el pecado subraya que Cristo ya ha cumplido todo lo necesario para la redención en su primera venida. No hay necesidad de un purgatorio para completar lo que ya ha sido perfectamente hecho. Conclusión. La doctrina del purgatorio, al sugerir un proceso adicional de purificación, contradice la enseñanza bíblica sobre la completa eficacia del sacrificio de Cristo. La Biblia es clara en que Jesús ha pagado el precio total por nuestros pecados, y que su obra es suficiente para nuestra justificación.
Creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo es aceptar que su obra en la cruz es completa, final y perfecta. La salvación no requiere añadidos ni ajustes, es un regalo completo y eterno ofrecido a todos los que creen en él. Esta verdad fundamental debe guiar nuestra comprensión de la redención y nuestra esperanza en la vida eterna. Capítulo 5. La doctrina del sueño del alma. La doctrina del sueño del alma sostiene que, al morir, entramos en un estado de sueño inconsciente hasta la segunda venida de Cristo. Esta enseñanza ha sido promovida principalmente por algunos grupos históricos, como los anabaptistas durante la Reforma y los irvingitas en el siglo XIX. Aunque no es una creencia ampliamente aceptada, es importante examinarla a la luz de las Escrituras para entender su validez y coherencia con la enseñanza bíblica general sobre la vida después de la muerte. La doctrina del sueño del alma, concepto y orígenes. La idea del sueño del alma sugiere que, al momento de la muerte, el alma entra en un estado de inconsciencia total, similar a un sueño profundo, y permanece en este estado hasta que Cristo regrese para la segunda venida. Los anabaptistas y los irvingitas promovieron esta doctrina como una forma de explicar la aparente ausencia de conciencia en el estado intermedio. Según esta visión, los muertos no tienen conciencia de su entorno ni experimentan ninguna forma de existencia consciente hasta el regreso de Cristo. El testimonio de las Escrituras. Para evaluar la validez de esta doctrina, debemos considerar lo que las Escrituras dicen sobre el estado de los muertos. Varios versículos bíblicos parecen describir la muerte como un estado de sueño o descanso, pero es crucial interpretar estos pasajes dentro del contexto más amplio de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 13-14, el apóstol Pablo dice: «No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Aquí, Pablo usa la metáfora del sueño para describir la muerte de los creyentes, indicando que su estado es temporal y no una inconsciencia permanente. El uso de la palabra dormir aquí no debe ser interpretado literalmente como un estado de inconsciencia, sino más bien como una forma de señalar la temporalidad del estado de muerte. Análisis de los versículos bíblicos. Es relevante considerar otros pasajes que parecen indicar un estado de conciencia después de la muerte. En Lucas 16, 22-23, Jesús relata la parábola del rico y Lázaro, donde ambos personajes experimentan conciencia y sentimiento después de la muerte. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta parábola sugiere que tanto el rico como Lázaro estaban conscientes de su situación en el más allá, lo que contrasta con la idea de un sueño inconsciente. Además, en 2 Corintios 5, 8, Pablo expresa un deseo de estar con el Señor. Estamos confiados, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto implica una continuidad de la conciencia en la presencia de Cristo después de la muerte, en contraste con la noción de un estado de sueño inconsciente. El significado del sueño en la Escritura.
El uso de la palabra sueño en las Escrituras, como en la parábola de Lucas 16 o en los pasajes de 1 Tesalonicenses, debe ser entendido como una metáfora que señala la transitoriedad del estado de muerte para los creyentes. El sueño aquí simboliza el descanso de los muertos en Cristo, no un estado de inconsciencia. En Juan 11:14, Jesús dice sobre Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aunque Jesús usa el término dormir para describir la muerte, claramente indica que Lázaro ha muerto y luego lo despierta, subrayando que la muerte es una condición temporal y no un estado de inconsciencia eterna. Conclusión. La doctrina del sueño del alma, aunque promovida por ciertos grupos históricos, no concuerda plenamente con el testimonio de toda la Escritura. La Biblia utiliza el término sueño para describir la muerte de manera metafórica, resaltando la temporalidad del estado de muerte para los creyentes, pero no necesariamente como un estado de inconsciencia. Pasajes como Lucas 16 y 2 Corintios 5 sugieren que, después de la muerte, los creyentes están presentes con el Señor, lo que implica un estado de conciencia. Por lo tanto, es esencial interpretar las Escrituras de manera que armonicen con la visión bíblica más amplia del estado de los muertos y la vida después de la muerte. Capítulo 6. Existencia consciente después de la muerte. La muerte es un tema profundamente explorado en la Biblia, y su representación varía entre la metáfora y la realidad espiritual. Aunque la Escritura usa el término sueño para describir la muerte, esta metáfora no debe ser interpretada como una indicación de inconsciencia total. En cambio, la Biblia sugiere que existe una forma de conciencia después de la muerte, especialmente para los creyentes que están en Cristo. Para comprender este aspecto de la vida después de la muerte, es esencial considerar varios pasajes bíblicos y su contexto. La metáfora del sueño y su significado. En la Escritura, la muerte se compara con el sueño en varias ocasiones, lo que ilustra la brevedad y la transitoriedad de la muerte en comparación con la eternidad que nos espera. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 13-14, Pablo escribe: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí, el término dormir se utiliza para describir a los que han muerto en Cristo, pero esta imagen no debe interpretarse como un estado de inconsciencia. Más bien, el sueño subraya la certeza de la resurrección y la esperanza futura de los cristianos. Pasajes que indican conciencia después de la muerte. La idea de que los creyentes están con el Señor inmediatamente después de la muerte es respaldada por otros pasajes bíblicos que sugieren una conciencia continua. En 2 Corintios 5, 8, el apóstol Pablo expresa: estamos confiados, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta declaración refleja la creencia de que, al estar ausente del cuerpo, uno está presente con el Señor, lo cual implica una existencia consciente en la presencia divina. Además, en Filipenses 1:23, Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, Pablo expresa su deseo de partir de esta vida y estar con Cristo, indicando una conciencia activa y una relación continua con el Señor después de la muerte.
La idea de partir y estar con Cristo refuerza la noción de una existencia consciente y no una mera transición a un estado de sueño. Inconsciente. La parábola del rico y Lázaro. Otra fuente importante de evidencia bíblica sobre la conciencia después de la muerte se encuentra en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 22-23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En esta parábola, tanto el rico como Lázaro están conscientes de su entorno después de la muerte. El rico experimenta tormentos y es consciente de la distancia entre él y Lázaro, sugiriendo que la vida después de la muerte no es un estado de inconsciencia sino de conciencia activa. Interpretación en contexto. La clave para interpretar estos pasajes es reconocer que el sueño metafórico en la Biblia se refiere a la muerte como un estado temporal y no a la falta de conciencia. La metáfora del sueño no implica un estado de inconsciencia sino un periodo de descanso hasta la resurrección. Los pasajes que sugieren una existencia consciente después de la muerte ayudan a comprender que la muerte, para los creyentes, es un paso hacia la presencia de Dios y la vida eterna, no una pausa en la conciencia. Conclusión. En conclusión, mientras que la Biblia usa la metáfora del sueño para describir la muerte, no sugiere que ésta sea una condición de inconsciencia total. Los pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 13-14, 2 Corintios 5, 8 y Filipenses 1 y 23, junto con la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 22-23, indican que existe una forma de conciencia después de la muerte, especialmente para aquellos que están en Cristo. Esta visión proporciona esperanza y consuelo, afirmando que la muerte es un tránsito hacia una existencia más plena y consciente en la presencia de Dios. Capítulo 7. Conclusión. Al llegar al final de nuestro estudio sobre la vida después de la muerte según la Biblia, es esencial sintetizar lo que hemos aprendido a partir de las Escrituras. La visión bíblica sobre el destino después de la muerte proporciona una perspectiva clara sobre lo que le espera a cada ser humano dependiendo de su relación con Dios. La Biblia revela una imagen coherente de la existencia consciente más allá de la tumba, lo que nos lleva a un entendimiento más profundo de la esperanza cristiana y el destino de aquellos que rechazan el mensaje de salvación. La esperanza de los creyentes. Para los cristianos, la muerte no es el final, sino un tránsito hacia la presencia de Dios. En 2 Corintios 5, 8, el apóstol Pablo expresa con claridad: estamos confiados, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta declaración refleja la creencia cristiana de que, al morir, los creyentes están inmediatamente en la presencia de Dios. Esto está respaldado por Filipenses 1 y 23, donde Pablo expresa su deseo de partir de este mundo y estar con Cristo, subrayando que esta existencia en la presencia de Cristo es infinitamente mejor. La metáfora del sueño, que aparece en pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 13-14, nos recuerda que aunque la muerte es descrita como un sueño, no debemos interpretarla como una inconsciencia total. En lugar de eso, el sueño simboliza la brevedad de la muerte en comparación con la eternidad que sigue. La Biblia presenta la muerte de los justos como un estado de descanso temporal hasta la resurrección final, pero no una pausa en la conciencia.
El destino de los incrédulos. Por otro lado, la Escritura también revela la realidad del castigo consciente para aquellos que rechazan a Dios. En Lucas 16, 22-23, la parábola del rico y Lázaro ilustra la conciencia continua después de la muerte. El rico, que vivió sin considerar a Dios, enfrenta tormentos en el Hades y está consciente de su sufrimiento y de la distancia entre él y Lázaro. Esta parábola muestra que, para los no creyentes, la muerte no lleva a un estado de inconsciencia, sino a una existencia consciente de castigo hasta el juicio final. Apocalipsis 20, 12-15 también proporciona una visión del juicio final, donde los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí, el destino de cada persona es determinado en función de su respuesta al Evangelio y sus acciones durante su vida. Este juicio revela una distinción clara entre el destino eterno de los justos y el castigo eterno de los impíos. La importancia de una lectura contextual. Para comprender adecuadamente estos temas, es crucial leer las Escrituras en su totalidad y en contexto. A menudo, las interpretaciones erróneas surgen de la lectura aislada de pasajes, en lugar de considerar el mensaje bíblico en su conjunto. La Biblia ofrece una visión coherente y esperanzadora para los creyentes, al tiempo que advierte sobre la realidad del juicio para los que rechazan el mensaje de Cristo. En resumen, la Biblia nos enseña que la muerte para los cristianos es un paso hacia la presencia de Dios, una existencia consciente de paz y alegría, mientras que los incrédulos enfrentan un castigo consciente hasta el juicio final. Este entendimiento no solo nos proporciona consuelo y esperanza, sino también una motivación para compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. La clave es leer las Escrituras con atención al contexto y permitir que el mensaje completo de la Biblia guíe nuestra comprensión del destino después de la muerte.